Nosotros tenemos alrededor de 100 colaboradores acá en Chile. Mantenemos una red de oficinas también en todas las regiones del país con empresas asociadas, de tal forma que podemos prestar nuestros servicios en cualquiera de las regiones de nuestro país. TGS Internacional es una firma que tiene 70 miembros en distintos países. Estamos en 57 países presentes, con alrededor de entre 4.500 y 5.000 profesionales en este momento. Estamos rankeados también como firma global de auditores en la International Accounting Bulletin, y la presentación que vamos a hacer hoy día es una presentación acerca de precios de transferencia, que va a estar a cargo, como les decía, de Carlos Isla, nuestro socio de impuestos, con más de 20 años de experiencia. Él es contador del Instituto Superior de Comercio, contador público y auditor, ex Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago de Chile. Es magíster, en legislación tributaria y profesor de las Universidades Técnicas del Estado y de la Universidad Fines Terrae y la Universidad Santo Tomás. Joseph Dujmovic, por otro lado, es un economista con más de 12 años de experiencia, con una expertise muy grande en todo lo que es el tema de transferencia. De tal forma que agradecemos, a todos los participantes por su asistencia, y los voy a dejar entonces con nuestros relatores. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Hoy día nos toca con Joseph un poco comentarle de las novedades que existen respecto a las obligaciones que impuso las autoridades tributarias, que concordaron con un sistema único de información respecto a los precios de transferencia. Los precios de transferencia, como es de vuestro conocimiento, son aquellos que se hacen entre empresas relacionadas con algún relacionado del exterior. Respecto de las normas de relación, son las que están estipuladas en el artículo 17, número 8, letra H de la Ley de Impuesto a la Renta de Chile, y también lo describe muy bien la Ley 18045 de la Ley de Sociedades Anónimas. Entonces, todos los países que tienen una norma respecto de la regulación de los precios de transferencia entre empresas relacionadas situadas en un país y una empresa relacionada en el exterior, tienen la obligación de presentar estas declaraciones juradas. Obliga, con la novedad que existe en el año 2020, producto de una resolución del Servicio de Impuestos Internos de la Autoridad Tributaria que publicó el 31 de agosto, la resolución exenta número 101, obligó a nuevas exigencias respecto a las declaraciones juradas de los precios de transferencia. Obliga a presentar ahora antecedentes por las transacciones de bienes, servicios u operaciones realizadas entre ellas. Estos informes son anuales y se estandarizaron a nivel de todos los países, fijadas por las autoridades tributarias de un conjunto de países. Cumpliendo Chile los acuerdos internacionales, obligó ahora, con las declaraciones juradas 1950 y 1951, que vencen el día 30 de junio, un montón de antecedentes que deben ser adjuntados y forman parte integral de estas declaraciones juradas con las operaciones entre empresas relacionadas. Estos archivos que se deben adjuntar son con un archivo maestro y un archivo de país por país. En la lámina siguiente indica de las obligaciones formales sobre el precio de transferencia.
Estas empresas que están obligadas, que son las GEM, son el grupo de empresas multinacionales, abreviados como GEM. Para todos estos ejemplos, a futuro se va a hablar exclusivamente de GEM, pero ya sabemos que son grupos de empresas multinacionales. ¿Quiénes están obligadas? Las medianas empresas o grandes empresas. ¿Qué son las medianas empresas? Aquellas que tienen ventas o ingresos superiores a 15.000 UTM, más o menos 765 millones de pesos. Y las grandes empresas, aquellas que tienen ingresos o ventas superiores a 60.000 UTM, como 3.050 millones de pesos aproximadamente. Obviamente, estas empresas, si han hecho ventas o servicios o han tenido algún tipo de relación con alguna empresa relacionada, están obligadas a presentar estas declaraciones juradas. La matriz o controladora de un grupo de empresas multinacionales, la norma lo estableció en euros, pero de euros del año 2015, por eso que son los 3.061 millones de pesos. ¿Quiénes, por consiguiente, están obligados? Quienes pertenecen al segmento de grandes empresas, la matriz o controladora que haya debido presentar en Chile ante la autoridad tributaria o haya sido nombrada para presentar en Chile la declaración jurada con estos archivos adjuntos. Y también están obligados quienes hayan realizado operaciones con partes relacionadas del exterior por montos superiores, mayores o iguales a 200 millones de pesos. Esta resolución, la 101 del 31 de agosto, cambió sustancialmente la información a entregar. Ahora se debe buscar archivo, que lo va a explicar muy bien Joseph, que va a ser el que va a continuar con la charla. Y complicó un poco estas declaraciones juradas. Vuelvo a repetir que estas declaraciones juradas vencen el 30 de junio, pero existe una opción de prorrogarlas hasta por 3 meses por una sola vez. Opción que hay que ejercer antes del vencimiento de dichas declaraciones. Es lo que puedo informar al respecto y dejo con ustedes a Joseph. Por favor, Joseph. Muchas gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todos en primer lugar y agradecerle a la Cámara y a TGC Canesa por la oportunidad de brindar esta charla. Entonces, bueno, vayamos directamente al tema. Pues bueno, como ustedes han visto en la presentación, el flyer que nos convoca en esta oportunidad, es principalmente sobre el contenido del archivo maestro y el archivo local, que son las nuevas obligaciones para este año en materia de precios de transferencia. Joseph, perdón que te interrumpa, estás sin cámara. Si quieres activar tu cámara. No, sí estoy con cámara, lo que pasa es que estoy del celular también. Me parece que estoy en doble. Ah, puede ser, sí. Bueno, en esta que estás ahora estás sin cámara, solo se escucha y está la presentación. Si gusta puedo probar con la cámara, pero a ver, ¿me confirma si se escucha bien? Ahí sí. Es que ahí creo que hay un eco en el momento, como estás doble, sí, con 2 señales. Un momento. No lo veo. Ok, ahí está mejor. Perfecto, muchas gracias. Listo, ahí me escuchan bien, ¿no? Por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, se escucha y se ve perfecto. Excelente. Ya, entonces, bueno, para ir al tema de fondo, como ustedes han visto, el archivo maestro, el archivo local, que son las nuevas obligaciones de precio de transferencia a partir de este año. Anteriormente, ya en Chile había una presentación, la declaración de precio de transferencia que se realiza a través del formulario 1907, pero es una declaración bastante acotada,
que incluía algunos aspectos genéricos, puntuales, sobre las valoraciones de transparencia, los métodos, las transacciones, etc. Entonces, a partir de este año, ya las compañías que cumplan los requisitos que ha comentado Carlos, ya tendrían que presentar estas declaraciones, que son mucho más amplias. Y justamente ya esas declaraciones se han acoplado porque Chile se está alineando a la acción 13 del Plan B, que son los diferentes niveles de documentación en materia de transparencia. Básicamente lo que dice la OCDE, que es la que propone todos estos reportes, es que existan 3 niveles de documentación para las compañías que están sujetas al régimen de transparencia, que son el reporte país por país, o country by country report, que en esta oportunidad no lo vamos a tocar esa declaración, pero también es un tema relacionado con la transparencia que ya está hace algunos años en Chile. Y faltaban que se materialicen los otros 2 reportes, que vendría a ser el archivo maestro y el archivo local, que también se van a presentar a través de formularios virtuales. Entonces, si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. Perfecto. Entonces, en primer lugar tenemos el archivo maestro. El archivo maestro vendría a ser un informe que trata a nivel de grupo. Es básicamente efectivo, no es como el archivo local, porque el archivo local está orientado a temas valorativos y a puntuales del contribuyente chileno. Pero en el archivo maestro sí se engloba las funciones, las actividades del grupo a nivel mundial. Por eso que la obligación recae sobre los contribuyentes que están obligados al reporte país por país, para el archivo maestro. Entonces, el contribuyente que ha tenido que presentar reporte país por país, cumple otra de las condiciones que también estaban en la lámina anterior, y automáticamente tiene que presentar el archivo maestro. ¿Y qué incluye esta declaración? Básicamente, son 3 partes. Una es el formulario virtual, que es ingresar a la página del Servicio de Impuestos Internos. Hay un formato específico que hay que completar ciertas casillas. Pero la guía principal sería el informe, que es la información descriptiva, que están viendo en pantalla. Entonces, esta información descriptiva está separada en 3 secciones principales, que son las actividades del grupo de empresas multinacionales, ¿no? O FEN, como lo pueden ver ahí en la lámina, que indica a qué se dedica principalmente el grupo, qué actividades económicas tiene, en qué sectores está involucrado. La cadena de suministro también del grupo, cómo producen el bien o el servicio que brindan finalmente dentro de sus actividades principales. Entonces, eso requiere saber la administración tributaria de una manera detallada, cómo se maneja. Y los integrantes del grupo. ¿Quiénes son las empresas, las jurisdicciones que integran este grupo multinacional? Otro tema importante es los mercados geográficos donde participa el grupo, pero de una forma productiva, ¿no? O sea, no solamente, el grupo podría tener ciertas entidades en algunas jurisdicciones, pero realmente, digamos que sus ingresos no provienen de ese lugar, no provienen de la holding, ¿no? O sea, hay muchos grupos económicos que tienen su casa matriz en Panamá o en algún paraíso fiscal y realmente ahí no se desarrollan las actividades, ¿no? Sino donde finalmente la empresa realiza su producción o tiene sus clientes finales. Entonces, eso también hay que diferenciarlo dentro del archivo maestro. Un análisis funcional también de todas las integrantes del grupo. O sea, cada uno de los integrantes del grupo, cuál es la actividad que tiene y, obviamente, en qué jurisdicción también está practicando sus funciones. Y también desea saber si ha habido un proceso de reorganización empresarial. Todo esto durante el ejercicio que nos está informando, ¿no? O sea, digamos, si ha habido un tema de fusión, una fusión ya hace varios años, eso realmente no encajaría dentro del reporte maestro, sino únicamente del periodo que nos está informando. En junio de este año se va a presentar el reporte maestro correspondiente al año comercial 2020. Entonces, todo lo que haya ocurrido durante el 2020 o que se haya registrado y haya tenido un impacto tributario en ese año, tiene que ser presentado en esta declaración de archivo maestro. Entonces, eso es la primera sección. Respecto al punto 2, vendría a ser toda la información relacionada a activos intangibles. Aquí lo que desean saber las administraciones tributarias es qué estrategias tiene el grupo en cuanto a los intangibles. Principalmente, ¿no? Si hay un tema de patentes o marcas que sean de propiedad del grupo,
describirlas, ¿no? ¿Quiénes son sus propietarios legales? Bueno, de qué activo intangible estamos hablando, y cómo funciona, cómo encaja eso dentro de la cadena de valor y las actividades económicas del grupo multinacional. Otro tema también es, ha habido una transferencia importante de activos intangibles durante el ejercicio también que estoy informando. Se ha habido una venta o un traspaso de una marca, ¿no? un intangible entre miembros del grupo. También la administración tributaria requiere que se informe. Obviamente todo esto con la documentación que soporte la operación. Y finalmente, en la sección 3, lo que desean que el contribuyente declare son las actividades financieras, también del grupo multinacional. Hasta ahorita estamos hablando todo a nivel de grupo, ¿no? Por si acaso, para aclararlo bien. Entonces, el contribuyente puede tener una actividad específica, pero está dentro de un grupo que tiene diferentes actividades en otros sectores. Entonces, todo eso tiene que estar presentado en esta declaración. Bueno, respecto a las actividades financieras, desean saber cuáles son las fuentes de financiamiento a nivel general del grupo, de dónde obtiene recursos, la identificación de los integrantes del grupo que realicen una función de financiación centralizada, o lo cash pooling. Hay ciertas entidades que son designadas como la que va a otorgar financiamiento, ¿no? O préstamos a nivel corporativo, entonces sí hay que describir esa entidad en caso hubiera dentro del grupo multinacional. Y finalmente, sus políticas de precio de transferencia para las operaciones de financiamiento. Una operación común en precio de transferencia son los préstamos de la compañía. Entonces, todo eso requiere que tengan unas políticas y sean descritas en esta declaración, pero a nivel global. Entonces, eso básicamente es la información que se debería contener en el archivo maestro respecto a la parte descriptiva, pero esto tiene que estar sustentado con documentación. Es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Que me ayudan, por favor? Entonces, ¿qué información tiene que cargarse también a la declaración? Por un lado tenemos el archivo maestro, que es un informe, que bueno, sería en formato PDF, como para que hay que subirlo a la página del Servicio de Impuestos Internos, pero además hay que subir, también cargar la información que soporte toda esta información que se está presentando en la declaración. Lo primero es la malla societaria del grupo, el organigrama que describa los integrantes y cuáles son los porcentajes de participación y las jurisdicciones donde tienen presencia. Ese organigrama tiene que ser cargado en la declaración. Los acuerdos entre integrantes del grupo de empresas multinacionales. Entonces, acá hay un tema sí que va a ser más complejo por ser el primer año, porque en esta oportunidad, como se va a presentar recién el archivo maestro, sí, los obligados tendrán que cargar todos los acuerdos por su parte vinculada. Ya para los siguientes años solamente va a tener que informar si ha habido alguna actualización en los acuerdos o los contratos, si ha habido alguna adenda, por ejemplo. Entonces, pero como va a ser la primera declaración, sí las compañías tienen que cargar al sistema todos los contratos que tengan, bueno, obviamente que tengan vigencia, ¿no? Con las partes vinculadas. Otro tema también es si tienen acuerdos de precios anticipados, también hay que subir la copia del acuerdo. Bueno, básicamente como le llaman un APA, de manera general, es una conciliación que se realiza con una administración tributaria, ¿no? en cualquier parte del mundo, y se determina, digamos, como un acuerdo. Después hay una discusión ahí entre el contribuyente y la administración tributaria, y se acuerda mantener fijos ciertos parámetros en cuanto a sus precios de transferencia por un periodo determinado de tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa tiene una transacción específica de la venta de un bien y se dirige a la administración tributaria para que le estabilicen ese precio por, digamos, un periodo de 5 años. Entonces, la administración tributaria lo evalúa, esto tiene que estar sustentado también con los métodos de precio de transferencia, y finalmente, si las partes se ponen de acuerdo, se suscribe el APA, y bueno, durante ese periodo, la administración tributaria no le podría objetar algo al contribuyente, porque eso ya lo ha aceptado. Lo que sí podría pedir alguna información que sustente que se está cumpliendo los términos del APA. Eso es básicamente un acuerdo de precios anticipados. Otro tema que también tendría que ser cargarse como documentación son alguna decisión emitida por una autoridad fiscal en todo el mundo en cuanto a su precio de transferencia del grupo. ¿Ha habido algún veredicto que haya determinado, ¿no? Un ajuste, algún
un tema legal por alguno de los integrantes del grupo, también tiene que ser presentado dentro de la documentación. Otro tema también hay que cargarlo son los estados financieros consolidados del grupo. También esa información tiene que ser presentada. Las políticas de precio de transferencia del grupo, si hay un documento formal, también tiene que ser cargado al sistema. Y finalmente, aclaraciones que permitan a la autoridad tributaria entender mejor la información que se está presentando para esta declaración. Cualquier tema que aporte y sea de mucho más fácil de entendimiento, toda la información que en algunos casos hasta puede ser de diferentes idiomas, se tiene que incluir en esta declaración. Entonces, eso es en líneas generales. Como le digo, aparte hay un formulario virtual que habría que completar ciertas casillas dentro del sistema del Servicio de Impuestos Internos, pero con el informe y con esta documentación del archivo maestro no debería ser complejo llenar ese formulario. Lo que sí sería difícil es llenar el formulario del Servicio de Impuestos Internos sin tener el informe del archivo maestro, porque hay muchos datos que le van a pedir que son complejos, entonces tendrían que estar soportados con toda esta información que le estamos comentando. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, como le decía, lo anterior que hemos visto es relacionado al grupo multinacional, pero ya el archivo local ya abarca exclusivamente la información del contribuyente en cuanto a sus precios de transferencia. El archivo local sería similar, es algo por algunos puntos que se han ahondado más, al estudio de precios de transferencia que se ha estado realizando hace varios años, pero no era cargado al sistema del SI. Entonces, ya ahora se ha habilitado esta declaración, que prácticamente sería tener el estudio listo y cargarlo en el sistema también con cierta documentación sustentatoria. Entonces, ¿cuál es el formato que está pidiendo para este año a los contribuyentes obligados a presentar el archivo local? En primer lugar, es información sobre la entidad local. ¿A qué se dedica? La estrategia de negocio que tiene esta empresa. Si también ha participado en un proceso de organización empresarial o en alguna transmisión de intangibles durante el periodo que se está declarando. Como le decía, este año se va a presentar la información del año comercial 2020. Y bueno, también información de sus competidores, también información de sus principales clientes, proveedores, etc. Entonces, ese es el primer punto, lo que va a ayudar o ampliar el conocimiento de la administración tributaria sobre a qué se dedica la empresa que está presentando esta declaración. La segunda sección es ya netamente el análisis de las operaciones convinculadas. Bueno, o también podría ser por los paraísos fiscales, que hay una lista también que está publicada, ya eso hasta hace varios años. Pero lo que se tendría que hacer acá es presentar un análisis funcional y la comparabilidad realizada para las transacciones que se están evaluando por ese ejercicio fiscal. Si el contribuyente ha tenido operaciones de ventas de mercaderías o alguna operación de servicios convinculadas, pagos de regalías, financiamientos, etc. Todo eso tiene que ser presentado y analizado con un método dentro del archivo local. Otro tema es, bueno, el análisis de comparabilidad, pero ya enfocado a la metodología en sí. Como algunos de ustedes seguramente han escuchado, hay diferentes metodologías para los precios de transferencia. Todo esto depende del análisis de comparabilidad que se haga de la transacción y de esa manera se define un método adecuado para valorar la operación. Principalmente hay métodos, que es el precio comparable no controlado, que evalúa directamente el precio de la transacción en los vinculados, y hay otros métodos de margen, ¿no? Como el margen neto transaccional, el costo incrementado, el precio de reventa, y ya estos métodos revisan o evalúan el margen de rentabilidad de una de las partes seleccionadas en el análisis para revisar si está a valores de mercado. Entonces, esa información tiene que ser representada dentro del archivo local. Igual, en una de las siguientes diapositivas voy a ampliar un poco más sobre los métodos para que quede más claro. Y la sección 3 ya es información financiera de la entidad local. En esta parte, básicamente lo que se tendría que incluir es los estados financieros, si es que se ha utilizado un método global
dentro del análisis de precio de transferencia, o la segmentación también, porque, digamos, en precio de transferencia lo recomendable es hacer un análisis segmentado o transaccional, como le llaman, ¿no? O sea, separar la transacción y cuál es el margen de esa operación de manera puntual. Entonces, esa información sobre las ventas y los costos asociados a la operación también tienen que ser presentadas dentro del archivo local. Bueno, esto también tiene que estar acompañado con documentación soporte. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué sería esta, no? Entonces, igual, la estructura organizacional, pero ya relacionada específicamente al contribuyente, en cuáles son las jefaturas, ¿no? Las creencias, ¿no? Cómo está organizado la empresa. Los acuerdos con partes relacionadas, también como va a ser el primer año del archivo local, que tienen que cargar todos los acuerdos con partes vinculadas. Ya los siguientes años, como les decía, solamente sería actualizar. Después, una tabla de amortización, en caso hayan registrado operaciones financieras con partes vinculadas, el cronograma de pago, entonces toda la información detallada de cómo se va a pagar ese préstamo, las cuotas, el interés. Sí ha habido un acuerdo de precios anticipados en el que ha participado el contribuyente también con el Servicio de Impuestos Internos, tendría que ser subido a la declaración. También si ha habido alguna decisión emitida por alguna autoridad fiscal diferente al SI, también tendría que ser cargada dentro de este archivo local. Los estados financieros del contribuyente, la conciliación de los estados financieros con la segmentación, también es un tema importante, porque hemos visto que, bueno, por la experiencia que hemos tenido en algunos estudios de precio de transferencia, que se indica la segmentación de la transacción, pero no tiene ninguna congruencia con los estados financieros finales del contribuyente. Entonces, eso tiene que ser encajado, o sea, tiene que haber un cruce ahí de información para que vea que, digamos, la información esté haciendo. La información financiera comparable también. En precio de transferencia, lo usual es buscar empresas comparables para aplicar la metodología. Entonces, estas comparables generalmente son empresas que cotizan en bolsas, ¿no? Empresas que tienen información pública, la cual justamente esa información es utilizada para determinar los rangos de valores, de márgenes y de precios en los análisis de precio de transferencia. Entonces, toda esa información de balance general, estado de resultados de las comparables utilizadas en el estudio, también tiene que ser cargada dentro de la declaración. Y bueno, finalmente aclaraciones. Igual que en el archivo maestro, cualquier información o documentación que aporte a que se entienda mejor todos los archivos que están subiendo al SI. Entonces, eso es principalmente. A ver si me pueden ayudar con la siguiente lámina. Ok, entonces tenemos estas dos declaraciones que son las, digamos, nuevas que se están presentando este año. Y por otro lado tenemos la declaración jurada de precio de transferencia, que ya, bueno, eso ya se está presentando hace varios años, el formulario 1907. Vamos a hacer una pequeña reseña, porque igual es algo que ya va a vencer el 30 de junio de este año, entonces los principales puntos que quería comentar. Por favor, si pueden pasar a la siguiente. Entonces, esto es de manera general el contenido del formulario. Bueno, hay diferentes secciones que tienen que ser llenadas por el contribuyente. Básicamente, aquí se habilita una sección dentro de las declaraciones en línea, donde hay que cargar o completar ciertas casillas, ¿no? Que están habilitadas, dependiendo el contribuyente o las características de las operaciones que se están informando con las partes vinculadas. Entonces, bueno, lo primero, la sección A, es básicamente información del declarante, que no deberían tener problemas en completarla. Y la sección B, sí, es la información general de las operaciones con relacionadas o con parecidos fiscales que se tienen que declarar, ¿no? Según la normativa vigente de transferencia. Entonces, aquí hay 5 grupos de operaciones. Es importante definir el tipo de operación que se está presentando, porque de esa manera le va a habilitar otras casillas adicionales que tendrán que completar con los métodos y otros datos según la operación que se está declarando. Entonces, el primer grupo son las operaciones sobre bienes tangibles, no todo lo que sea venta de mercaderías, materia prima, etcétera, encajarían en esta
en esta sección. Otra sección es bueno, sobre operaciones financieras, todo lo que se tenga que ver con préstamos, ¿no? O similares también tienen que ser declaradas. Operaciones derivadas del uso o goce de activos intangibles. Básicamente aquí si existe algún pago de regalías, tienen que ser presentados. Otro tipo de operación son los servicios. Tienen servicios intercompany, también tienen que ser presentados dentro de la declaración. Y finalmente, las cuentas corrientes mercantiles. Si tienen cuentas corrientes mercantiles vinculadas, también tienen que estar detalladas en esta declaración. ¿Qué le va a pedir llenar el formulario? Si hay operación de bienes tangibles, le va a pedir, bueno, con qué vinculada ha sido la operación, el método de transferencia, el margen o el precio que se está evaluando, el rango también de valores de mercado y otros datos específicos. Si hay una operación financiera, adicionalmente le va a pedir la tasa de interés, el plazo del préstamo, bueno, por ahí otros datos, bueno, la moneda, ¿no? Obviamente también del préstamo. En el caso de los intangibles, principalmente va a ser la tasa de la regalía, le va a solicitar cada sistema, y cuál es la base de cálculo para esa regalía. Lo usual es el que sea la base sobre las ventas del contribuyente, que de esa manera se calcula la regalía, pero si hay otros criterios también tienen que ser informados dentro de la declaración. En el caso de prestación de servicios, sí, los montos, el margen de rentabilidad del prestador de servicio, y por ahí otros datos puntuales. Y en las cuentas corrientes mercantiles, básicamente cuál ha sido el saldo inicial, los movimientos durante el año y cuál es el saldo final de esa cuenta mercantil. Cada cuenta mercantil debe ser declarada de una forma independiente. O sea, digamos, en general, las transacciones vinculadas tienen que ser declaradas en cada línea, dependiendo si ha sido con más de una relacionada. Por ejemplo, ¿no? Si a la misma vinculada se ha realizado operaciones de bienes tangibles y operaciones de servicio, eso tiene que estar presentado en dos diferentes líneas dentro de la declaración. Igual, si a dos vinculadas se le ha realizado operaciones de bienes tangibles, ahí también tendrán que cargarse dos líneas dentro de la declaración. Y así, lo más detallado posible, bueno, considerando toda la información que les estoy comentando. Y finalmente, bueno, hay una información específica del declarante que tendría, bueno, que tendría que indicar si ha participado en un proceso de reestructuración empresarial, su margen operativo, dependiendo de la actividad de negocio del contribuyente, y por ahí algunos datos que realmente no son complejos de presentar, ¿no? Digamos que la parte que necesita mayor análisis técnico es la sección B. El resto son datos que cualquier contribuyente los debería de conseguir fácilmente con su estado financiero. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, eso básicamente es en cuanto a las declaraciones juradas, ¿no? Hemos visto el contenido del archivo local, el archivo maestro y la declaración jurada de aprecio de transferencia. Y algunas operaciones frecuentes, ¿no? Para comentarles que se realizan entre partes vinculadas. Un tema bastante que hemos visto mucho en los estudios que hemos realizado son los gastos por servicios, ¿no? Los servicios de intercompañía. Entonces, ¿cómo analizarlos? ¿Cómo documentar esta operación en un estudio de transferencia? Básicamente son 4 puntos que tendrían que incluirse dentro de la aplicación del método y la información que tienen que proporcionar a la administración tributaria. Lo primero es, bueno, la prestación efectiva del servicio es un tema bastante básico, que o sea, es lo primero que tendría que preocuparse un contribuyente en sustentarlo. Que bueno, tener las facturas, ¿no? Los documentos, las órdenes de servicio, los contratos, importante, tener contratos con las vinculadas donde se expliquen las obligaciones, los derechos asumidos por las partes, la retribución también acordada con la vinculada, etcétera. Entonces, esa es información importante que tienen que tener para sustentar sus operaciones por servicios intercompañía. Un tema también que no muchas empresas lo aplican, pero hemos visto que cada vez es más frecuente que pidan documentación adicional las administraciones tributarias, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, es documentación adicional.
¿no? Cartas, correos electrónicos, mensajería, que aporten a sustentar que el servicio se presta de una manera efectiva. Básicamente aquí lo que tendrían que hacer es tratar a su vinculada como si fuera un tercero. O sea, si, digamos, están recibiendo un servicio de su vinculada, pedirle la información, tener la documentación como si fuese un tercero, ¿no? O sea, cuando hay un tercero, digamos, que presta un servicio a la empresa, se le pide los informes, se le pide sustento, incluso hay una persona que tiene que dar el visto bueno de que el servicio se ha prestado, digamos, sin problemas o se ha cumplido con los objetivos de la propuesta, ¿no? En caso hubiera o la oferta. Entonces, de esa manera también deberían de tratarlo entre partes vinculadas, tener documentación adicional, además de las facturas, de los contratos, que aporte a sustentar ese servicio intercompañía. El sustento de la conformidad, como le decía, que hay una persona responsable dentro de la empresa de validar que efectivamente el servicio se ha realizado bajo los términos contractuales establecidos. Y bueno, la acreditación del pago también, tener los sustentos, que el servicio se ha pagado correctamente. Eso principalmente respecto a la prestación efectiva del servicio. La naturaleza del servicio, importante definir de qué servicio estamos hablando. Hemos visto en algunos clientes que hemos revisado la información de precio de transferencia por servicios, que no hay una correcta caracterización del servicio, o en el contrato tal vez que se hubiese, está descrito de manera muy general la actividad que se está realizando, ¿no? por la vinculada. Entonces, aquí es importante tener claro de qué servicio estamos hablando. ¿Quiénes son las personas que van a prestar el servicio? ¿Cuáles son los especialistas? ¿Cuáles son los objetivos realmente que se van a cumplir con este servicio? De esa manera va a ayudar mucho, aparte de sustentar, seleccionar un método de precio de transferencia adecuado. Porque como les había comentado en las anteriores diapositivas, se usan comparables, ¿no? Entonces, las empresas comparables que se utilizan para determinar los rangos de precios de mercado en precio de transferencia, se definen principalmente por la actividad que se está analizando. Entonces, si no hay una correcta caracterización del servicio con las vinculadas, no va a ser adecuado las comparables que se hayan seleccionado. Entonces, ahí es importante definir el alcance del servicio, los objetivos, como les comentaba, ¿no? Es diferente a un servicio de back office, a un servicio de gerenciamiento, hay servicios también comerciales o de marketing, ¿no? Etcétera. Entonces, eso debería estar claro dentro de la documentación que se entregue. Y otro tema también relevante es definir si el servicio es de bajo valor añadido. Cuando hablamos de servicios de bajo valor añadido, nos referimos a servicios de apoyo, servicios de soporte. Por ejemplo, el back office que les decía. El back office, si bien, digamos, es necesario para las actividades, para que se mantengan las actividades normales de la empresa, no es algo fundamental, ¿no? O sea, no es algo, o sea, digamos, pueden haber otros proveedores de ese servicio. Entonces, si se determina el servicio es meramente de apoyo o de soporte y no es un tema fundamental que tiene un alto valor al receptor del servicio, ese margen de rentabilidad que se está evaluando no debería ser mayor al 5%. Así lo indican también las directrices de la OCDE. Y esto debería estar alineado con el análisis de comparables que se presenta en el informe. Entonces, bueno, respecto ya a la necesidad real del servicio, lo que hay que aportar es aquí información que ayude a sustentar que no existe, digamos, la posibilidad de que la compañía lo pueda generar de manera interna, por ejemplo, que realmente requiere ese servicio de su parte vinculada y no lo puede recibir de un proveedor tercero con mejores condiciones o puede realizarlo con su personal interno. Esas razones también tendrían que ser explicadas en un análisis de precio de transferencia de servicios. Bueno, ya finalmente, para sustentar los servicios, los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio. Es un tema que a veces es difícil conseguir la información de la vinculada, porque aquí es eso, es pedir información a la parte vinculada de cuáles son los costos y gastos que incurren para prestar el servicio al contribuyente, pero es la forma recomendada para este tipo de transacciones. Definir o identificar cuáles son los costos, cómo asigna la vinculada los costos y los gastos para finalmente definir la tarifa que se le va a cobrar
al contribuyente. Porque también hemos visto casos de que se le cobra un fee mensual, pero el contribuyente no tiene idea de cómo lo definió la vinculada, o se ha hecho un comparativo con proveedores terceros de un servicio similar. Entonces, tiene que tener congruencia, o sea, tiene que ser razonable la tarifa que se está pagando en la vinculada, soportada también por precios de mercado. El uso de drivers también es frecuente, sobre todo en los grupos multinacionales. Digamos, es muy común en los grupos multinacionales que incurran, digamos, en diferentes costos y gastos que benefician a todos los integrantes del grupo. Entonces, una manera para, digamos, asignarlo o distribuirlo entre todos los integrantes es con drivers. El driver más utilizado es la participación de las ventas de cada empresa sobre el corporativo. De esa manera se le asigna una parte, digamos, de los costos o gastos que incurre la matriz. Entonces, esos drivers también tendrían que ser sustentados dentro del estudio. Y bueno, el margen de ganancia, ¿no? O sea, cuánto finalmente fue el margen que tuvo la vinculada por el servicio prestado. Eso sobre los servicios. Y bueno, otra operación frecuente, la siguiente diapositiva, por favor, si me pueden ayudar, es sobre los préstamos. Entonces, aquí sí, bueno, vamos a ir, no vamos a hacerlo tan complejo, porque esta lámina está basada en las últimas directrices sobre transferencia que publicó la OCDE, eso fue en febrero del año pasado. Entonces, aquí digamos, hay diferentes temas interesantes en cuanto a los análisis de transferencia, pero bueno, esto es un poco más para una persona especializada en los temas valorativos, ¿no? O sea, si alguien ha tenido la oportunidad de ver un estudio de transferencia, generalmente cuando hay préstamos se evalúa la tasa, ¿no? O sea, es, digamos, el punto de referencia para validar si es un precio de mercado. Entonces, la tasa, ¿cómo le evalúa? Yo diría que más del 95% de los estudios de transferencia, bajo una metodología que se llama el precio comparable no controlado, que es el PCNC, o COP también por sus siglas, por su nombre en inglés. Entonces, ¿qué se hace aquí, no? Una forma bastante usual es tomar tasas de los bancos centrales o de las superintendencias de bancas y entidades financieras de cada jurisdicción. Entonces, lo que hacen es tomar la tasa pactada entre vinculados y compararla con tasas de los bancos centrales, de las entidades financieras, ¿no? Entonces, en base a eso hacen un rango de mercado y revisan si la tasa se encuentra dentro de esos parámetros. Pero es una manera muy general de hacerla. Entonces, si han visto alguno de los estudios de transferencia donde lo evalúan de esa manera, o sea, no decimos que es incorrecto, pero deberían tener información adicional que soporte ese análisis. Entonces, esa es la manera generalizada como se ha estado analizando. Pero, digamos, hay información que se debe que soportar para que ese método sea, digamos, no sea discutido por la autoridad tributaria. Una forma es también revisar los cargos por los préstamos, si hay comisiones, honorarios y cargos relacionados al préstamo. El tema de las comisiones, ¿no? Por la reestructuración del préstamo, ¿no? Podría ser, ¿no? un aspecto a considerar, pero las comisiones normalmente no se analizan dentro de la metodología del PCNC. Entonces, eso también tiene que estar incluido dentro del procedimiento del método. Costo de los fondos es un método, bueno, realmente cuánto le ha costado al prestamista captar esos fondos para posteriormente entregarlos a la vinculada. Entonces, como que va retroactivamente este método, ¿no? O sea, cuánto tuviste, digamos, que sacrificar o cuánto tuviste, digamos, cuál fue tu costo de oportunidad para digamos, obtener esos fondos que finalmente fueron entregados a la relacionada. Entonces, esa es una forma, digamos, no es tan simple como el método del PCNC, pero también está dentro de las metodologías que se podrían aplicar para precio de transferencia de préstamos, o también podría ser un método complementario para soportar de una mejor manera el PCNC. La permuta de incumplimiento crediticio es un tema que más está asociado a bueno, préstamos en Europa, porque digamos, es un producto financiero que no se usa mucho en Latinoamérica, pero también ese tipo de acuerdos
bueno, que si hubiese entre terceros, le permite saber al analista o que vea la evaluación de precio de transferencia de los préstamos, cuál es la prima de riesgo del deudor por un préstamo. Entonces, esa prima de riesgo puede ser utilizada como, digamos, un componente para una construcción de tasas de interés, que básicamente es lo que trata la cuarta metodología, ¿no? Que es la que nosotros recomendamos para analizar los préstamos entre vinculados, que es un modelamiento de tasa de interés, o sea, calcular una tasa de interés a la medida del deudor y, bueno, a la medida también del monto que se está financiando. Entonces, básicamente en el modelamiento lo que se utiliza es una tasa base, es decir, una tasa de referencia. Hay diferentes en el mercado que se pueden utilizar. Y a esa tasa agregarle todo el riesgo asociado al deudor, ¿no? Como le decía, la prima de riesgo tendrían que sumarla dentro de esa tasa y finalmente se construiría una tasa aplicada o adaptada al contribuyente que, bueno, que va a recibir o que ha recibido el préstamo. Bueno, en caso haya prestado, sería la inversa el análisis, pero bueno, ese tipo de análisis es recomendado en cuanto a las operaciones de financiamiento. Y bueno, opiniones bancarias también es un tema que no debería ser complejo conseguirlo. Básicamente lo que sería es tener, bueno, si es que no tiene préstamos con terceros o entidades financieras, pedir ofertas, pedir cotizaciones, para ver más o menos cuál es la tasa que le están dando en el mercado. Entonces, esa opinión del banco también sería una referencia adicional para definir la tasa de interés. Entonces, eso es básicamente lo correspondiente a las operaciones de préstamos y su análisis de precio de transferencia. Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, no sé si hay consultas hasta el momento. Si gustan, lo pueden escribir por el chat. A ver, algunas reflexiones finales que podríamos indicar, ¿no? Lo primero es que los contribuyentes evalúen si están sujetos a alguna de estas declaraciones de preferencia, lo que viene a ser el archivo maestro, el archivo local y la declaración jurada de preferencia, el formulario 1907. Y de esa manera ya tomar las medidas necesarias, porque esos trabajos toman su tiempo, más aún si se están realizando por primera vez. Bueno, ya estamos cerca al vencimiento del año comercial 2020, el 30 de junio exactamente. Pero bueno, esa es la primera medida que recomendamos a las compañías que tomen, ¿no? Tomen cartas en el asunto y hagan la evaluación de si efectivamente les corresponde presentar una de estas declaraciones. Lo segundo es que determine si lo van a realizar el estudio de una manera interna, ¿no? Si cuenta con un personal con experiencia en temas de transferencia, o también delegar a un consultor externo que los asesore con esta materia. Esos trabajos de transferencia, bueno, dependiendo también la complejidad del cliente, la cantidad de operaciones que se van a analizar, en su mayoría demoran alrededor de un mes. Es como que el plazo estándar para concluir un estudio de una manera adecuada. Lo mejor, la manera recomendable es hacerlo antes de la declaración jurada anual de renta para evitar un ajuste. Digamos, el inconveniente de realizarlo posterior a la declaración anual es que si se identifica hay una observación en cuanto a los precios acordados con la vinculada, ya se ha declarado esa información, que tendrían que presentar una rectificatoria, ¿no? Y es un tema más complejo. Si se hace con anticipación, se pueden tomar, digamos, algunas medidas previas y bueno, evitar también alguna sanción del Servicio de Impuestos Internos. Eso por un lado. Bueno, como le decía, también hay una declaración reporte para tu país. Bueno, esto es aplicable a las matrices de grupos multinacionales. Entonces, seguramente en otra oportunidad lo vamos a poder detallar. Pero en cuanto al precio de transferencia, específicamente al archivo local y el estudio de precio de transferencia, importante tener definidas las operaciones convinculadas o también paraísos fiscales. Hay un listado que está publicado por el SI.
y de esta manera ya ir revisando cuáles serían los métodos que podrían aplicar para tratar esas operaciones. Todo esto, como le digo, tiene que ser mostrado en un informe de una manera bueno, detallada, el proceso del método, finalmente las conclusiones a que se están llegando, y soportado con la documentación, que también les hemos mostrado en las láminas anteriores. Básicamente esas serían nuestras recomendaciones, bueno, en base también a la experiencia que hemos tenido, no solo en Chile, sino en Latinoamérica. Hemos asesorado a diferentes compañías y grupos en cumplimiento de su precio de transferencia. Que bueno, ahora ya Chile ya está alineado con los criterios globales, ¿no? de OCDE, son los 3 niveles de documentación que les comentaba. Entonces, los formatos ya son muy similares. O sea, el formato como se presenta en Chile es similar en Perú, es similar en Colombia, ¿no? En otros países que ya han adoptado esta acción 13, como decía el plan BEPS, que es relacionada a la información y documentación sobre los precios de transferencia. Entonces, si alguien quiere comentar algo adicional, bueno, eso sería todo por mi parte sobre el tema que hemos tratado hoy. Si hay, no sé si hay consultas, con mucho gusto las podemos atender.